ya está terminando la semana, pero para nosotros el día recién arranca y recién arranca el Noticero, el programa que vos escuchás todos los viernes que te informa de política, economía, cultura, sociedad de Argentina y del resto del mundo. Bueno, de acá esperamos que estés arrancando la mañana con la mejor de las ondas, tomando un matecito, un café, trabajando ahí con amigues o tal vez haciendo home office en este solitario mundo neoliberal. Pero bueno, nosotros ahora arrancamos el programa con una entrevista que se viene con todo. Tenemos la suerte de poder entrevistar a María Belén Correa, nada más ni nada menos que fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. Hola María Belén, ¿cómo estás? ¿Te tenemos ya del otro lado? Hola. Sí, ¿cómo estás, Azul? Bien. ¿Se Bueno, escucha? sí, ¿Cómo se, estás? se escucha Gracias por la perfecto. invitación. Se escucha perfecto. Genial. No, gracias a vos. Bueno, María, contanos, ¿cómo fue que empezaste a militar en el activismo travesti trans? Así como para empezar a cronologizar. Es que en realidad nunca se sabe si soy primero trans o primero soy activista. Nunca se sabe si primero pintaste una bandera o te pintaste los labios. Eso va como anexado, ¿no? En el momento de ser una persona trans. Sobre todo que soy más de la generación de los 90, en la cual es el nacimiento del activismo LGTB en Argentina, ¿no? Pensando que el movimiento, la primer marcha en Argentina se hace en 1992, ¿no? O sea, tenemos una historia muy reciente comparado, por ejemplo, con México, que marchan desde el año 76, ¿no? O sea, Claro. ejemplos directos. Sí, y en los 90, corregime si hay algo que está mal, en los 90 cofundaste el ATA, ¿no? La Asociación de Travestis, Transexuales y Claro, Transgéneros, en ¿no? el 90, después de haber tenido la experiencia de la Marcha del Orgullo en el 92, en el año siguiente, en junio del 93, se funda en lo que era en ese momento Asociación de Travestis Argentina, ATA. Hoy es ATA con 3T a nivel nacional, ¿no? Porque tiene oficinas en todas las provincias. Qué bien. Sí, Y sí, sí. bueno, como fundadora del Archivo de la Memoria Trans, ¿cómo es que surge el archivo? En el contexto del 2012 de Argentina, recién salida la ley de identidad de género que marcó la democracia de las personas trans, cuando el Estado deja de tener políticas de persecución y empieza a tener políticas de inclusión, darnos la identidad en una Argentina donde la búsqueda de la identidad en los derechos humanos es tan fuerte, ¿no? Que nosotras recién lo hubiéramos logrado a partir del 2012 y como te dije, la democracia, ya que la democracia y la dictadura se piensa como donde el Estado persigue a una población, ¿no? Y bueno, durante años la única política que se tuvo hacia nosotras fue la de la persecución, la del encarcelamiento. Eso fue cambiando. Y el archivo nace en ese 2012, coincidiendo la muerte de Claudia Pieva Urraca, una activista que había militado por todas las provincias, una época donde no estaban tan fuertes las redes sociales, ¿no? Desde el 2008 empezó a viajar por todas las provincias para llegar 3 meses antes a la sanción y ya fallecer. Tenía una característica que juntaba muchos papeles, cartas postales, negativos, fotos, y esa caja la heredo, y con esa caja es con la que se hace el disparador, perdón, se hace el disparador de lo que es el archivo de la memoria trans, ¿no? Con el tiempo supimos que esa caja contenía 6.000 piezas, ¿no? Entonces fueron distintos actos, o sea, la ley de identidad de género, la muerte de Claudia Piava Draco y que heredara esa caja fueron el detonante para poder hacer el trabajo inicial del archivo de la memoria trans, ¿no? Que podría haber quedado ahí con la caja de Pía, ¿no? Como existe el archivo de Casa Susana en Estados Unidos o el archivo de Frida Kahlo cuando se encuentra una caja con sus fotografías. En cambio, ese fue para nosotros el disparador para poder encontrar o ir rastreando dónde se encuentran más de esas cajas y esa costumbre de la comunidad trans de ir coleccionando recuerdos. Qué hermoso y qué importante. ¿Qué tipo de historias son las que aparecen y qué materiales forman parte del archivo? A ver, los archivos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un archivo y un museo? ¿No? Los museos tienen un objeto. Los archivos son papeles, documentos que se puedan escanear o se puedan digitalizar.
Con esto que te quiero decir, hay muchas veces que nos quieren regalar vestidos, pelucas o cosas así, le decimos, recomendamos al Museo de Claudia Piava Draco que se encuentra en Quilmes. Nosotros como archivo documentamos la historia o la vida de la comunidad travesti trans con documentos, con VHS, Super 8, filmaciones caseras, filmaciones de la prensa, recortes periodísticos, se recorren las distintas hemerotecas para hacer el rastreación, el rastrillaje de ese material, pero sobre todo nos basamos en la memoria de las sobrevivientes y sus recuerdos, pero basando también en sus colecciones para poder convertirlas en acervos del archivo. Entonces podemos encontrar desde fotos caseras, fotos profesionales, recortes periodísticos, documentamos la vida por completo de la persona, desde su niñez hasta sus últimos días, si ya falleció, o hasta la actualidad, según si nos está dando una entrevista. Más allá de que también tenemos un formato de entrevistas para poder tener también filmaciones con su voz y con su imagen, no solamente centrarnos en la fotografía del pasado. También generamos material para archivar. ¿Cuál crees que es el rol político y simbólico que tiene el archivo más hoy en día, ¿no? En el contexto de una creciente ultraderecha a nivel mundial y, bueno, claramente en Argentina. El cometido que tienen los archivos, en realidad. Todos los archivos tienen el mismo cometido de juntar documentación para poder demostrar el pasado y que no se repita el futuro. Entonces, nuestro archivo tiene la misma particularidad que tiene el archivo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque se basaron en la memoria del sobreviviente para poder crear un archivo. A ellas le preguntaron cómo ustedes tienen el archivo más importante de la dictadura con un Estado que se encargó de destruir las pruebas. En nuestro caso también el Estado se encargó de destruir las pruebas porque en los allanamientos, inclusive la familia, en el momento que una travesti muere, la familia lo primero que destruye son las fotos, porque es el testimonio de la oveja negra en la familia. Si ya se murió, destruyó las fotos y ya se borró esa persona. Por eso es tan importante lo que vamos rescatando y sobre todo la poca cantidad de documentos. Por más que hoy tenemos 25.000 piezas en nuestro archivo, vemos la carencia y la destrucción que pasa cada vez que fallece una persona. Por ejemplo, el caso de Vanessa Shaw, incluso fue mediático, ¿no? Como la familia intervino para poder, por sus documentaciones y su vestuario. El archivo tiene su propia editorial, ¿cierto? ¿Qué tipos de libros publica? Solamente nos dedicamos, porque es una editorial chica, es una editorial que tenemos para poder solventarnos, ¿no? Porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, pero tenemos contratadas 6 personas trans que son las que hacen el trabajo, ¿no? Entonces necesitábamos un formato para que pudiéramos ir generando dinero para poder ir pagando los sueldos. Entonces tenemos nuestra propia editorial que sacamos nuestros propios libros. Hasta ahora somos demasiado chicos como para poder, a futuro quizás podamos sacar libros de la comunidad trans, pero hoy nos centramos en nuestra propia, como una editorial para poder difundir nuestro trabajo. Eso sería lo correcto. O sea, que sacamos libros del archivo. Bien. Y la otra vez leía que en el 2024, específicamente el 27 de marzo, hubo un fallo judicial histórico, ¿no? Que utilizó como una de las pruebas fundamentales el archivo de la memoria trans. ¿Nos podrías contar cómo fue esa situación? Bueno, es que nosotros tenemos varias situaciones, por ejemplo, desde el caso de ese juicio también nosotros hemos introducido a compañeras trans en los juicios del Pozo de Banfield, que hicieron tanto histórico, que fue la primera vez que personas trans fueron escuchadas como testigos y gracias a esas declaraciones quedaron 10 genocidas encarcelados a cadena perpetua. Más allá de eso, participamos porque eso es el trabajo del archivo, de que son las pruebas que se necesitan para cada situación. Entonces, fue fundamental el trabajo previo de la visibilización, ¿no? Para que la fiscal pudiera ver
los testimonios que andaban circulando por las redes sociales son los libros. Bien. Claro, además es como un fallo histórico en el sentido de, tengo entendido, que es como la primera vez que justamente se condena a partir de los crímenes de la dictadura con una visión hasta la comunidad travesti trans. Claro, en realidad fue la primera vez que toman los testimonios de lo que vieron personas trans. Porque no fueron solamente los testimonios, ellas fueron algunos de los testimonios, ellas fueron 6, 7 las que escucharon, pero hubo más de 100 y pico de testimonios. Pero en lo histórico es básicamente los juicios, ¿no? Porque en Nuremberg y en Argentina son los únicos 2 lugares que la sociedad civil ha condenado a los militares, ¿no? O sea, desde ese punto ya es histórico los juicios. Pero más allá de eso, fue la primera vez que tomaban testimonio a víctimas, ¿no? Que las consideraban. Porque tenemos que estar pensando que una persona travesti desapareció en el momento que la echaron de su casa. Si a vos te echan de tu casa a los 14, 15, 16 años, ¿quién te va a buscar? ¿Y de qué forma te va a buscar? Entonces hay una forma de reparación, incluso de cómo vemos la memoria, de una forma cis, heterocis, ¿no? En la cual la familia te tiene que buscar, pero si tu familia ya te echó, ¿quién te va a buscar? Entonces, desde ese punto, el replanteo de la memoria, de qué forma lo vamos replanteando, la memoria colectiva, pero a la vez lo que nosotras como archivo hacemos es colocar una pequeña pieza de este rompecabezas que es la memoria argentina, porque no estaba contada nuestra parte, nuestra visión, lo que nosotras pasamos. ¿Por qué? Porque las travestis en los centros clandestinos eran utilizadas para servicio sexual y de limpieza, porque un compañero detenido no era el encargado de limpiar el cuarto de tortura, porque esa persona podía ser testigo, no se sabía cuál iba a ser el futuro. Pero ¿quién le iba a querer una travesti? Tremendo lo Por que eso eran utilizadas contás. para el servicio de limpieza, porque ellas no podían ser testigos, jamás podían ser testigos, porque ya no eran, nunca eran personas, no eran consideradas personas. Nunca fuimos consideradas personas. Entonces, desde ese punto, éramos utilizadas para eso. Y eso es parte de los testimonios que recolectamos en el archivo. Bien, te quería preguntar también cómo siguió tu militancia desde otros países. Tengo entendido que en el 2001 te exiliaste de Argentina. ¿Cómo siguió eso, la militancia desde Alemania? No, yo me exilio en el 2001 en Estados Unidos. Ok. Yo me voy de Argentina, escapándome en el 2001, me exilio en Estados Unidos, pido asilo político en la Corte de Estados Unidos, que me lo otorgan en diciembre del 2004. Recién en el 2008 para 2009 es que empiezo a salir de Estados Unidos, porque mientras tenés un estado de asiliada política no podés salir del país. A mediados del 2008 es que vuelvo a salir y me voy a vivir a España, y al 2009 me voy a vivir a Alemania. O sea que ese fue mi recorrido ya más personal. Mi primera etapa fue la de exiliada, irme sin quererme ir. Ya después del 2009 fue una decisión de seguir siendo migrante y ya elegir qué país ir a vivir, ¿no? Esa es la diferencia de cuando te escapas a cuando elegís dónde vivir. ¿Y qué encontraste en esa militancia desde el ser migrante? La diferencia del exilio, la diferencia de ser migrante, las distintas situaciones que tenés desde las barreras del idioma, las costumbres, la soledad. Ya la migración ya tiene otros problemas propios de la migración, a la cual le puedo sumar ser travesti, ¿no? En lo particular me sirvió para poder capacitarme en distintos lugares y poder entender mucho más abierta la visión, ¿no? Al estar teniendo la experiencia de vivir en Estados Unidos, cualquier reunión de personas trans era un congreso latinoamericano, porque en Nueva York sobre todo estaban de todos los países, ¿no? Entonces pude aprender la problemática de otros países siendo persona trans. Estoy hablando sobre todo cuando no había redes sociales, entonces si no conocías de la boca o ibas al lugar, no se sabían las cosas realmente. Entonces eso fue lo que me facilitó mucho poder entender al resto de la población, el estar viajando y ver la problemática que hay. A partir de ahí es que en el 2004 desde Estados Unidos creo la red LACTRAN, la red de Latinoamérica y el Caribe de personas
cambios sociales a nivel latinoamericano, como imponer el término de personas trans dentro de la Organización Panamericana de la Salud o Organización Mundial de la Salud, para que pudieran haber registros de la población travesti trans, ¿no? No hay números, no existía ni siquiera como población en el sistema de salud. Entonces ingresaran las personas trans, PT, personas trans, o trans person en inglés, por eso se utiliza ese término porque no tiene traducción. Si yo digo travesti, tiene un artículo como de travesti o de transsexual. Entonces, y cuando paso del inglés al español, me viene otra vez el travesti, el transexual. Sí, eso es una cuestión de la lingüística, que a partir de ahí empezamos a usar el término de personas trans, transperson, al no tener traducción y no tener artículo, hacía generalizado, tanto para hombres como para mujeres trans. Porque siempre cuando hablas de personas trans, pensás en las mujeres, ¿no? Como lo más social y dentro de lo mismo machismo existe, ¿no? No se concibe que existan hombres trans todavía, o lo piensan como algo nuevo. Y hombres trans hubieron en la Revolución Mexicana. Así que no somos algo nuevo. Totalmente. ¿Y cómo ves la situación de los derechos travestis trans en Argentina y en el resto del mundo? En la actualidad, Es muy digamos. amplio, claro, es Sí, muy amplio amplísima eso de la lo que... pregunta, sí. Sí, no, pero te puedo hacer como un resumen que la ultraderecha que está despertándose en los distintos países, llámese Estados Unidos, el gobierno anterior de Brasil, el gobierno actual de Argentina, Italia Meloni, Vox en España, y bueno, puedo seguir, ¿no? Esa generalización que hay sobre la ultraderecha y ultraderecha, que es el despertar después de... Siempre la derecha o la ultraderecha viene después de las guerras, y yo creo que la pandemia que pasamos, que lo han tomado como una guerra, y la muerte hizo de mucho enojo, y por eso es que están despertando. Y eso hace de que siempre la derecha nos toma como chivo expiatorio. Fíjate que todas las campañas siempre están destinadas para la comunidad trans, como el enemigo, ¿no? Porque hago deporte, porque quiero entrar a un baño, porque existo, porque se me ve, porque quiero tener un DNI. Pues fíjate que esos son los ataques, ¿no? que se hacen. Eh, Desde no poder concursar en deporte, desde que hoy en Estados Unidos no podés entrar ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, desde, qué sé yo, en África, que han condenado a la homosexualidad con pena de muerte. Existen más de 30 países en el mundo que tienen pena de muerte por la homosexualidad, mucho menos, imaginémonos ya ser una persona trans, ¿no? Bueno, María, te Entonces, agradecemos. Ah, perdón, ¿querés decir algo más? no, te quería, perdón, te estaba diciendo, entonces esto es como, no sé cómo explicar más amplio el tema de cómo está la posibilidad de las personas trans hoy en día. Hay un retroceso continuo, teníamos en Argentina el cupo laboral 0,01% para las contrataciones, y todas las personas que estaban trabajando fueron despedidas. Pero eso es una realidad argentina, no solo de las personas trans, porque el despido, en la parte económica en Argentina, la violencia económica es parte de esta violencia que se está viviendo con la ultraderecha. Bueno, María, te agradecemos un montón la entrevista, la verdad No, por que favor. estuvo buenísima, me encantó. Así Muchas que gracias. te mandamos un saludo muy grande de todo el equipo del Noti y de Punto Cero. Y bueno, no sé si ya arrancás tu fin de semana, pero si es el caso, buen fin de semana, y si no, bueno, buen viernes. Gracias. Estoy en un congreso, me salí del congreso, estoy en un congreso hasta el lunes, o Ah, sea, en qué trabajando. congreso estás? Estoy en Madrid en un congreso antifascista y antiderecha que se está haciendo en Barcelona. Y Excelente. hay distintas entidades de distintos grupos migrantes y demás. O sea, estoy en pleno congreso. Así Bueno, que, bueno, muchísimas gracias. bueno, Buen mucha fin de suerte. semana para el equipo y les oyentes. Muchísima suerte en el congreso y te mandamos un saludo muy, muy grande. Bueno, Muchas gracias, ¿eh? Chao. ahí estuvimos charlando con María Belén Correa, nada más ni nada menos que la fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. Nosotros ahora seguimos con más Noti y ahora seguimos con el audio que nos mandó Loana Jiménez, nuestra nueva querida columnista del Noti, recomendándonos un par de películas del mes de abril.
Hola gente, mi nombre es Loana Jiménez y hoy en nuestro segundo viernes del mes de abril les voy a estar recomendando las películas más pochocleras que se van a estar estrenando en este mes. Comenzando con una recomendación para los apasionados de la comedia y del romance, les traigo The Drama, una película interpretada por Zendaya y Robert Pattinson. Demostrarán en pantalla estos grandes actores cómo su relación se va a poner en juego una vez que van a revelar sus secretos más oscuros de su pasado. Esta película se va a estar estrenando solo en cines a partir del 9 de abril. Definitivamente es una de mis más esperadas. Después les recomiendo esta película más familiar, que creo que todos en algún momento habremos visto y conocido a Mario Bros. Vuelve a los cines a partir del 1 de abril Super Mario Galaxy, la película, basándose en cómo nuestro gran amigo va a estar enfrentando una de sus grandes aventuras en el espacio. Y obviamente es salvando el mundo como siempre lo hace. Vayan ya a comprar esas entradas que ya está disponible en todos los cines. Por último, pero no menos importante, vamos a estar hablando sobre El Diablo Viste a la Moda 2, interpretada por nuestra queridísima Anne Hathaway y Meryl Streep. Después de 20 años de su primer estreno, vuelve a los cines esta gran película legendaria, basándose en cómo la moda se va a adaptar a este nuevo mundo tecnológico y lleno de internet. La van a poder ver en todos los cines a partir del 30 de abril. Definitivamente me muero de ganas por ver esta película. Súper recomendable. Espero que les haya gustado mis 3 recomendaciones del mes de abril. Definitivamente estoy súper emocionada por ver todas las películas. No sé ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Chao.